Mi cuñada se vino a vivir a nuestra casa. Fue en ese momento que el terror llegó a nuestra vida. Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Vanessa y quiero contar lo que me pasó hace algunos años, cuando tuve que vivir con mi cuñada. Todo empezó porque mi hermano Bernardo, que llevaba varios años en Estados Unidos, compró una casa en un municipio que quedaba a 2 horas de mi pueblo. La casa estaba sola y él me dijo que podía ir a vivir ahí para cuidarla. Yo lo pensé un poco, pero no me costó mucho aceptar. En ese tiempo yo vivía con los papás de mi esposo. No era que fueran malas personas, de hecho siempre me trataron bien, pero yo sentía que se metían demasiado en mi vida y también en mi matrimonio. Siempre que había un problema parecía que la razón la tenía mi marido, nunca yo. Por eso cuando mi hermano me ofreció la casa me dio gusto. Pensé que por fin podría tener un lugar para mí y para mis hijos. Un lugar donde no estuviera vigilada ni juzgada cada rato. No sabía por cuántos años sería, pero lo que tenía claro era que no quería volver con mis suegros. Yo quería vivir tranquila, solo con mis hijos y mi esposo. Así que nos mudamos y de inmediato sentí que era un cambio para bien. La casa era de 2 pisos, bastante amplia para nosotros, pero la parte de arriba no la usábamos. Estaba vacía, y como todavía no teníamos muebles suficientes, solo vivimos en la planta baja. Ahí estaba todo lo necesario. La cocina, 2 cuartos grandes, un baño y una sala que también servía como comedor. Para mí era suficiente y sentía que al fin estaba formando mi propio hogar. El primer año lo recuerdo como uno de los mejores que pasamos juntos. Mi esposo consiguió un trabajo en el municipio. No era gran cosa, pero alcanzaba para lo básico. Yo por mi parte puse una tiendita en un pequeño local que venía incluido con la casa. No vendía demasiado, pero al menos me mantenía ocupada y sacaba algo de dinero. Lo que más disfrutaba era llevar a mis hijos a la primaria. No estaba lejos, íbamos caminando todos los días. Ese simple detalle me hacía sentir que tenía una vida más normal, menos tensa que cuando estábamos en casa de mis suegros. Así estuvimos un año completo. Yo pensaba que la suerte me había cambiado, que después de tanto aguantar críticas y sentirme como una visita en la casa de otros, ahora tenía mi propio espacio. Pero con el tiempo las cosas se empezaron a complicar. No fue por el municipio, ni por la escuela, ni por la tienda. Fue por la mujer de mi hermano. La esposa de mi hermano Bernardo, que era mi cuñada, se llamaba Isabel. Para ese entonces ya tenían como 3 años de haberse separado. Él la había dejado por otra mujer. Y a partir de ahí la vida de todos se volvió un pleito constante. Isabel no podía soltar lo que había pasado. Parecía que todo el tiempo buscaba la manera de seguir peleando con mi hermano. Yo la entendía porque a nadie le gusta que lo dejen de esa forma, pero al mismo tiempo sentía que ella no podía pasar la página. Fue en ese estado que llegó a la casa. Un día simplemente apareció con sus 2 hijos y me dijo que necesitaba un lugar donde quedarse. Yo no sabía qué contestar porque entendía su situación, pero también sabía que la casa no era mía. Esa misma tarde mi hermano me llamó para preguntarme qué estaba pasando. Me dijo que Isabel le había buscado también y que estaba empeñada en quedarse en la casa. Él me aclaró que en un principio le dijo que no tenía por qué estar ahí porque la casa ya estaba bajo mi cuidado. Discutieron varias veces por teléfono, pero Isabel estaba necia en que sí tenía que quedarse. Cuando Bernardo volvió a marcarme, me habló muy serio. Me dijo que no me preocupara, que por ningún motivo me saliera de la casa. Me aseguró que él iba a cuidarme desde allá y que no iba a dejar que Isabel me sacara. Me repitió que esa mujer ya le había ocasionado demasiados problemas y que no iba a permitir que ahora también me afectara a mí. Sus palabras me dieron un poco de tranquilidad, pero yo no quería más pleitos. En el fondo pensaba que todo se complicaría si yo empezaba a discutir con Isabel. Por eso preferí decirme a mí misma que podía aguantar. Pensé que sería temporal, que en algún momento se iba a cansar y se iría. Me repetía eso cada noche para convencerme de que no era tan grave. Ese fue el inicio de una etapa muy distinta en mi vida. Ya no era solo mi esposo, mis hijos y yo.
Ahora estaba también Isabel con sus propios problemas y con la sombra de todos los pleitos que había tenido con mi hermano. Mi cuñada se instaló en el piso de arriba con sus hijos. Desde el principio parecía que quería mostrarse agradable, o al menos eso me hacía pensar. Como la cocina estaba en la parte de abajo, muchas veces coincidíamos y cocinábamos juntas. Yo trataba de estar tranquila porque al final no podía hacer nada más que aceptar la situación. Ella siempre se quejaba de mi hermano. Lo mencionaba cada vez que podía y hablaba de todo lo malo que él había hecho. En ocasiones eso me incomodaba. Yo sentía que buscaba que yo también hablara mal de él o que le diera la razón en todo. Intentaba no seguirle mucho la corriente. No hacía comentarios pesados ni me ponía de su lado. Contestaba lo mínimo y seguía con lo que estaba haciendo. Cuando ella notaba que no le prestaba mucha atención, se molestaba y terminaba por subir al segundo piso. Sus hijos casi no hablaban conmigo. Eran muchachos entrando en la pubertad, así que se encerraban en su mundo. Apenas llegaban a la casa se subían directo a su cuarto en el piso de arriba y ya no bajaban en toda la tarde. A mí se me hacía extraño que se mudara con nosotros. Venirse al otro lado del municipio significaba que sus hijos tenían que hacer más tiempo para ir a la escuela. Yo no entendía esa decisión. Cuando lo comentaba con mi esposo llegábamos a la misma conclusión. Isabel lo hacía nada más para molestar a mi hermano. No tenía sentido que complicara así la vida de sus hijos, si de verdad pensaba en ellos. Una noche hablando con mi esposo salió el tema de volver a casa de mis suegros. Él decía que así evitaríamos problemas, que no valía la pena quedarnos en medio de esa situación. Yo le respondí que no quería regresar, que mi hermano me había dicho claramente que Isabel no tardaría en irse, que pronto se saldría de la casa. Esa era la idea con la que yo me quedaba para no preocuparme tanto, pero notaba que a mi marido eso lo molestaba un poco. Decía que yo estaba peleando una casa que no era mía. Según él, yo estaba aferrada a algo que no me correspondía y que podía volverse un problema más grande. El ambiente en la casa cambió con el paso de los meses. Al principio parecía que solo eran incomodidades, pero poco a poco se fueron sintiendo más pesadas. Isabel empezó a hacer comentarios que no eran directos hacia mí, pero que se notaba que iban con intención. Decía cosas como que la casa no estaba bien cuidada o que mis hijos hacían mucho ruido. Nunca me lo decía de frente, siempre lo soltaba como al aire. Muchas veces hacía como que hablaba por teléfono y aprovechaba para hacerlos. Yo escuchaba todo, pero me hacía la desentendida. A mí me dolía porque sentía que estaba haciendo todo lo posible por mantener el lugar en orden. Mis hijos eran inquietos, como todos los niños, pero no eran groseros ni andaban desobedeciendo. Además, yo siempre estaba al pendiente de ellos. Que ella dijera esas cosas me parecía injusto, pero no me atreví a responderle. Al final la casa no era mía, y yo no quería ser la que iniciara una pelea. Prefería ser paciente y aguantar. De alguna forma me convencía de que tarde o temprano Isabel iba a irse. La rutina se volvió extraña. Algunas mañanas nos encontrábamos en la cocina y hablábamos como si nada, de cosas comunes. Pero en cuanto ella tocaba el tema de mi hermano, yo me cerraba. Mi esposo me decía que no me confiara tanto, que Isabel no iba a salirse tan fácil como yo pensaba. Con el pasar de los meses, las cosas se fueron complicando más. Isabel ya no era tan disimulada como al principio. Antes hacía comentarios al aire o de forma indirecta, pero con el tiempo empezó a hablar de manera más abierta. A veces hasta parecía que buscaba que yo reaccionara. Lo peor fue cuando llegó a regañar a mis hijos. Yo no me aguanté y le pedí de favor que no les estuviera diciendo nada, que ellos no eran malos niños. Ese día tuvimos nuestra primera discusión directa. Ella me contestó diciendo que la casa era de su esposo y que nosotros estábamos de arrimados. Sus palabras me dolieron porque no eran ciertas, y le dije que fue mi hermano quien nos pidió cuidar la casa, que él me lo pidió directamente por teléfono, y que la que había llegado sin razón era ella. En ese momento se defendió diciendo que todo lo de su esposo era de sus hijos, porque era su padre. Yo no quería seguir discutiendo, así que la dejé hablando sola. Me di la vuelta y seguí con mis cosas. Esa vez no le conté nada a mi esposo.
Sabía que se iba a molestar más de la cuenta. Él ya estaba cansado de que mis sobrinos hicieran ruido en la madrugada y que no lo dejaran dormir. Si le decía que encima había discutido con ella, lo más seguro es que me insistiera de nuevo en regresar a la casa de mis suegros. Me daba miedo perder la oportunidad de seguir en un lugar más tranquilo, aunque ya no lo fuera tanto como al principio. A quien sí le contaba todo era mi hermano. Yo le decía cada detalle por teléfono y él siempre me respondía lo mismo, que no le hiciera caso, que todo estaba bien. Me repetía que no permitiera que me sacara de la casa y que tuviera paciencia. A veces esas palabras me calmaban, pero había momentos en los que yo sentía que él no entendía lo difícil que era convivir todos los días con Isabel. Hubo una ocasión en la que me animé a preguntarle sobre algo que me tenía inquieta. Yo había escuchado que según mi cuñada había hecho brujería a una mujer con la que mi hermano andaba hace tiempo. Esa idea me daba miedo. No era un rumor que yo inventara, fue algo que me llegó por comentarios de otras personas del pueblo. Yo no sabía si creerlo o no, pero con todo lo que estaba viviendo no me parecía tan extraño que pudiera ser cierto. Cuando le pregunté, mi hermano se rió. Me dijo que eso no era verdad. Esas cosas de la brujería ni existían. Me repitió varias veces que Isabel solo era de hablar, que no hacía nada. Únicamente movía la boca para meter miedo. Me aseguró que no me preocupara. Si decía cosas era solo para incomodar y asustar, pero que no tenía ningún poder ni hacía trabajos raros. Aunque él lo tomara a la ligera, a mí no me dejaba tranquila. Yo tenía miedo de que algún día ella quisiera hacer algo. No era tanto por mí, sino por mis hijos. A veces pensaba que podía desquitarse con ellos por las discusiones que habíamos tenido. Cada vez que se quedaban en el patio jugando o cuando no estaban a la vista me entraba la desconfianza. Intentaba no mostrarlo y seguir con mi vida normal, pero en el fondo siempre estaba con esa sensación de que en cualquier momento podía pasar algo. El ambiente en la casa ya era pesado. Yo seguía con la tienda, con mis rutinas de llevar a los niños a la escuela y hacer las cosas de la casa, pero todo era más tenso. Cada que escuchaba pasos en la escalera o la voz de Isabel desde arriba me preparaba para cualquier comentario. Y aunque yo trataba de mantener la calma, sentía que la situación se estaba desgastando demasiado. Todo se complicó cuando Isabel empezó a decir que ella se haría cargo de la tienda. Para mí eso sí era un verdadero problema. Ese ingreso me ayudaba mucho. No era una fortuna, pero me servía para las cosas de la escuela de mis hijos o para completar la comida. Que ahora dijera que la tienda era de ella me pareció demasiado. En ese momento sentí que ya no podía más. Con tantos problemas y discusiones ya estaba pensando en regresar a casa de mis suegros. Yo estaba segura de que ella ni siquiera quería la tienda. Se notaba que no le interesaba atenderla ni trabajar ahí. Lo que quería era molestar. Yo lo sentía así. Siempre había sido una mujer conflictiva y eso lo sabía toda la familia. Por eso nadie la quería cerca. Donde estuviera siempre había problemas y discusiones. En ese tiempo lo entendí mejor que nunca. Así que una tarde tomé la decisión de hablarle a mi hermano por teléfono. Le dije que ya no iba a vivir en la casa. No lo hice con drama ni con pleitos. Solo quería que él estuviera al tanto de que ya no podría cuidarla. Le expliqué que la situación ya estaba muy pesada y que yo no quería más problemas con su exmujer. Cuando le dije eso, mi hermano se enojó mucho. Me respondió con un tono que pocas veces había escuchado. Me dijo que todo lo que estaba pasando tenía que ver con ella, que él ya estaba cansado de que siempre buscara cómo meterse en nuestras vidas y en sus problemas. Fue entonces que me aseguró que no iba a permitir que ella siguiera ahí. Me dijo que sin importarle nada, le iba a dar 3 días para salirse. Si en 3 días no se iba, él mandaría a la policía para sacarla. Y que si no funcionaba, también podía hablarle a sus amigos, a los que él llamaba los chicos malos. Cuando escuché esas palabras me quedé en silencio. Me dio miedo, pero también sentí un poco de alivio. Era la primera vez que mi hermano hablaba tan claro sobre ella. A los 3 días Isabel se fue de la casa, pero no se fue tranquila. Estaba muy molesta. Antes de irse me dijo muchas cosas feas. Nos llamó aprovechados y arrimados. Dijo que apestábamos y que la gente mantenida no servía para nada.
Yo no le contesté, no valía la pena. Solo me quedé callada y la vi salir con sus hijos. Esa misma noche tuve una pequeña discusión con mi esposo. Él me reclamó que todos esos problemas no tenían caso, que por qué no habíamos hecho caso desde antes y regresado con sus padres. Yo le respondí que ya no tenía sentido hablar de eso, que Isabel ya se había ido y que lo importante era que ahora todo estaría bien. Traté de calmarlo porque sentía que si seguíamos hablando íbamos a terminar peleando más fuerte. En el fondo yo estaba cansada de todo. La convivencia con ella me había dejado con mucha tensión y con miedo de que en cualquier momento pudiera pasar algo peor. Pero al mismo tiempo me sentí aliviada de que por fin se hubiera ido. Pensé que la casa volvería a estar tranquila, que otra vez podríamos estar solos como al principio. Esa noche me dormí con la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Tampoco quise guardar rencor. Preferí pensar que era su manera de desahogarse. Yo lo único que quería era dejar atrás todo lo que había pasado en esos meses. Pero esa mujer nos hizo pasar el periodo más oscuro que hemos vivido como familia. Después de que Isabel se fue, las cosas estuvieron tranquilas por unos meses, tal vez 2. Todo parecía normal sin su presencia en la casa. En ese tiempo mi hermano me llamaba seguido. Me decía que dejara el tema en el pasado. Ya no servía de nada darle vueltas a lo que había pasado con su exmujer. En algunas llamadas mi hermano me contaba que las cosas con sus hijos ya no estaban bien. Según él, Isabel les estaba metiendo mucha maldad en la cabeza. Les hablaba mal de él todo el tiempo y los ponía en su contra. Me decía que ya casi no tenía comunicación con ellos. Decía que era como si le tuvieran coraje. Yo solo lo escuchaba sin opinar mucho. Sabía que las cosas entre ellos nunca iban a ser fáciles. Además, también entendía que mi hermano no era una blanca palomita. Él había cometido sus errores y no podía hacerse el inocente. A pesar de todo, nunca les había fallado en lo económico. Les mandaba dinero a sus hijos y hasta Isabel le enviaba algo para que no les faltara nada. Pero parecía que nada era suficiente. Siempre encontraban la manera de quejarse y hacer un drama. Mi cuñada era caprichosa y quería que todo se hiciera como ella decía. Si no era a su modo, entonces armaba un problema. Yo misma lo había vivido en la casa. Lo hacía conmigo y con cualquiera que se atravesara en su camino. Por eso no me extrañaba lo que él me contaba. En esos meses yo traté de enfocarme en mi rutina. Me levantaba temprano para dejar a mis hijos en la escuela y después abría la tienda. Al mediodía hacía la comida y en la tarde volvía a atender un rato. Las cosas parecían normales. Todo cambió una mañana. Cuando abrí la tienda encontré como un líquido extraño afuera, justo en la banqueta y en la puerta por donde pasaba la gente. Era como si alguien hubiera regado algo negro. No parecía agua sucia ni aceite. Era más espeso y tenía un olor fuerte que me incomodó de inmediato. Me agaché a mirarlo y sentí que algo no estaba bien. Llamé a mi esposo para que lo viera y entre los dos empezamos a limpiarlo. Estuvimos un buen rato tallando con agua y escoba, pero costaba mucho quitarlo. Era como si se hubiera pegado al cemento. Yo decía que estaba raro porque no se parecía a nada de lo que uno pudiera tirar por accidente, pero mi esposo me dijo que no me hiciera ideas. Seguramente alguien había pasado y lo tiró sin mirar hacia dónde. También comentó que podía haber sido alguien tomado. En esa calle de vez en cuando pasaban hombres de madrugada. No le dimos más importancia y seguimos con el día, pero el olor no se quitaba. Se quedó pegado en la tienda todo el día y hasta en la tarde todavía lo sentía fuerte. En ocasiones me raspaba la garganta, como si al respirarlo me quemara por dentro. Al cerrar la tienda incluso me dio una tos ligera que me molestaba bastante. Esa noche, mientras estaba terminando de lavar los platos en la cocina, me quedé pensando en lo que había pasado. No podía sacármelo de la cabeza. Por alguna razón también me acordé de Isabel, de las veces que la gente decía que hacía brujería. Yo quería pensar que todo era casualidad, pero esa idea se me metió en la mente y no podía dejar de darle vueltas. Una semana después pasó algo peor. Frente a la tienda otra vez apareció algo. Esta vez era un gato sin vida.
El cuerpo ya estaba muy seco y olía horrible. Apenas lo vi me dio un escalofrío. No entendía quién lo había puesto ahí ni cómo había llegado. Lo tuve que agarrar con una pala y meterlo en una bolsa para tirarlo lejos. Aún así sentía que el olor ya se había metido en la tienda y hasta en la casa. Ese día fue muy pesado. No podía ni respirar bien porque el olor parecía que estaba en todas partes. En la tarde me puse a limpiar la tienda con desinfectante. Tallé el piso, las paredes, hasta los estantes. Pero por más que lo intentaba, sentía que el olor estaba pegado a mí. Cuando terminé tenía un dolor de cabeza fuerte y muchas ganas de vomitar. Me acosté cansada y con esa sensación de que algo no estaba bien. Yo me repetía que seguramente todo era casualidad. Quería convencerme de eso para poder dormir tranquila, pero por dentro no podía evitar pensar en mi cuñada. Esa noche prendí una veladora a un Cristo que tenía en la sala. Le pedí con toda mi fe que cuidara a mi familia y que nada malo nos pasara. Me quedé un rato viendo la luz de la vela y pidiéndole que nos protegiera. Después me acosté con el dolor de cabeza todavía presente y con el estómago revuelto. Era como si aunque me hubiera bañado y cambiado, el olor seguía pegado a mí. Cerré los ojos y me convencí de que al día siguiente todo iba a estar mejor. Mi esposo empezó a decirme que por alguna razón sentía la casa pesada. Me lo comentó una noche cuando estábamos cenando. Me dijo que al regresar del trabajo no tenía ganas de llegar, que sentía como si algo lo hiciera tensarse y que se cansaba más rápido. Yo lo notaba distinto. Antes llegaba y platicaba con los niños, o se sentaba un rato a descansar. Ahora entraba y se quedaba callado o se iba directo a acostarse. También me di cuenta de que en algunas ocasiones me respondía mal. Era raro porque él casi nunca me hablaba así. Hasta le levantaba la voz a los niños por cualquier cosa. Si dejaban un juguete en la sala o si hacían ruido en la cocina, se enojaba. Yo trataba de no decirle nada para no hacerlo sentir peor, pero sí me preocupaba verlo así. Era como si algo en la casa lo estuviera cambiando. Durante las mañanas era común que yo me quedara sola en la tienda. Estaba conectada con la casa por la parte de atrás. Ese día estaba acomodando unas cosas en el refrigerador. Me agaché para limpiar una charola y de repente escuché claramente como si alguien estuviera corriendo en la casa. Se escuchaban pasos rápidos, como de un niño corriendo en el pasillo. Me quedé inmóvil y entonces escuché la voz de mi niña. Era muy clara, era su tono, como cuando jugaba con sus muñecas. Me quedé unos segundos en silencio porque no entendía. Ella estaba en la escuela, no podía ser. La voz sonaba como si estuviera hablando con alguien más, como cuando juega y platica sola. Me acerqué despacio a la parte de la tienda donde conecta con la casa. Las voces se calmaron de repente. Llamé a mi niña con su nombre, pero claramente no hubo respuesta. Me asomé a la casa y no había nadie. Todo estaba igual. Las puertas cerradas, las sillas en su lugar. Regresé a la tienda, pero me costaba concentrarme. Sentía un escalofrío en la espalda. Me repetía que tal vez había sido mi imaginación. A veces cuando uno está solo escucha cosas. La voz era clara. Era la voz de mi pequeña. Con el paso de los días empecé a notar que me daban mareos cuando estaba atendiendo. Eran como dolores repentinos en el estómago o en la cabeza. Duraban poco, pero eran intensos. A veces me agarraba del mostrador para no perder el equilibrio. Intentaba no preocuparme porque pensaba que podía ser cansancio o estrés, pero me parecía raro porque eso nunca me había pasado antes. En las tardes, cuando llegaban mis hijos de la escuela, yo no les decía nada. No quería que se asustaran ni que se preocuparan. Tampoco le comentaba a mi esposo porque ya estaba bastante malhumorado y no quería cargarlo más. Yo sola me guardaba todo y trataba de seguir con la rutina como si nada. Cada día la casa se sentía más pesada. A veces cuando estaba en la cocina lavando los trastes, sentía que me observaban. No era un pensamiento normal, era una sensación real. Levantaba la vista de repente, pero nunca había nada. En otra ocasión estaba dormida y escuché que alguien caminaba en el piso de arriba.
Al principio pensé que era un sueño, pero los pasos eran lentos y constantes. Se escuchaba como si alguien arrastrara un poco los pies, como cuando una persona va cansada. Me quedé quieta unos segundos con los ojos abiertos mirando el techo. Después desperté a mi esposo para que también escuchara. Al principio me dijo que no había nada, que me calmara y me durmiera. Pero en cuanto se quedó en silencio se dio cuenta de que yo no estaba inventando. Los pasos seguían y se escuchaban claros. Él se levantó rápido de la cama. Lo primero que hizo fue ir al cuarto de los niños. Los revisó y los dos estaban dormidos, bien tapados y tranquilos. Entonces subió hacia la escalera. Yo lo vi desde la cama, apenas con la luz tenue que entraba de afuera. Los pasos seguían hasta que él subió el primer escalón. De repente se detuvieron. Mi esposo se quedó parado mirando hacia arriba. Solo había oscuridad, todo estaba en silencio, las puertas cerradas. No se escuchaba nada más. Esa noche me costó mucho volver a dormir. Cada ruido pequeño me ponía alerta. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, puse una cruz en el pasillo de arriba. Era una cruz pequeña de madera que yo tenía guardada desde hacía años. La colgué en la pared con la esperanza de sentirme más tranquila. No sabía si servía de algo, pero en ese momento lo único que quería era protección. Con el paso de los días empecé a fijarme en mi hijo mayor. Siempre había sido un niño muy listo. Se le daban fáciles las tareas, entendía rápido y hasta ayudaba a su hermana menor. Pero ahora lo veía cansado y distraído. Cuando se sentaba a hacer la tarea parecía que no razonaba igual. Se confundía con cosas simples y eso lo hacía enojar. En varias ocasiones se puso a llorar porque decía que no entendía, pero por dentro me preocupaba mucho. En 2 meses todo se fue complicando. No solo era yo con los mareos y los dolores repentinos, también era mi esposo, que cada vez estaba más irritable. Mientras tanto seguían apareciendo cosas raras afuera. Una mañana apareció un frasco roto con un líquido pegajoso que olía muy fuerte. Lo tuve que recoger rápido con la escoba porque me dio miedo que alguien lo pisara. Y casi cada semana aparecía un olor feo en la entrada, como a podrido. Se quedaba por horas aunque limpiara. Recordaba lo que mi hermano me había dicho, que Isabel solo hablaba para meter miedo, que no hacía nada. Pero yo no podía dejar de pensar en que todo había empezado desde que ella llegó, y que aunque ahora no estaba, algo se había quedado en esa casa. Me esforzaba por no mostrar mi miedo frente a los niños. No quería que ellos se asustaran. En las noches me costaba dormir. Cerraba los ojos, pero cualquier ruido me hacía abrirlos de golpe. Yo intentaba mantenerme positiva. Me decía a mí misma que todo iba a mejorar, que solo era una mala racha. Pero poco a poco me di cuenta de que no era tan fácil. Hasta las ventas en la tienda estaban bajando. Antes, aunque no fuera mucho, al menos vendía lo suficiente para mantenerme ocupada. Ahora apenas entraba gente, y lo poco que se vendía no alcanzaba para nada. En las mañanas me levantaba con menos fuerza. Era como si cargara un peso encima todo el tiempo. Y no era solo yo. Mi esposo y mis hijos también se veían apagados. Mi niña pequeña era la que más me preocupaba. En las tardes se quedaba dormida en la sala, cosa que antes no hacía. Ni siquiera jugaba con sus muñecas como solía. Perdió el ánimo de golpe. Tampoco quería comer mucho. Yo le preparaba lo que le gustaba y apenas probaba bocado. La llevé al doctor un par de veces y me dijeron que no tenía nada malo, que solo estaba cansada o distraída. Pero yo sabía que algo no estaba bien porque mi niña no era así. Ella siempre había sido alegre, platicadora, juguetona. Mi esposo llegaba más tarde a la casa. Me decía que prefería quedarse un rato afuera, que se sentía más cómodo. Cuando estábamos dentro el ambiente era pesado, como si nos quitara las ganas de todo. Él no lo decía directamente, pero yo sabía que le pasaba lo mismo que a mí. Yo también empecé a sentirme distraída. Algunas veces daba mal el cambio en la tienda. Una señora me comentó que le había dado de más. Yo no podía creerlo porque siempre había sido muy cuidadosa. Pero no fue la única. En 2 semanas ya eran varias las personas que me decían lo mismo. Era como si mi cabeza se pusiera en blanco de repente
y me costara concentrarme en cosas sencillas. Una noche mientras hablaba con mi madre por teléfono, le conté lo que estaba pasando. Le dije lo de la niña, lo del cansancio, lo de la tienda y lo mal que me sentía. Ella me escuchó y me respondió sin dudar que la responsable tenía que ser Isabel. Me dijo que no me lo tomara a la ligera, que esa mujer era capaz de muchas cosas solo para hacer daño. Me quedé pensando mucho en esas palabras. Yo no quería culparla de todo porque también sabía que a veces uno mismo se sugestiona, pero no encontraba ninguna otra explicación. Una mañana estaba en la tienda atendiendo como siempre. Había llegado un proveedor que estaba haciendo el inventario de las frituras. Yo lo dejé pasar y hacer sus cuentas mientras terminaba de atender. Cuando unos clientes se fueron, me senté un momento en la silla que tenía detrás del mostrador. De repente vi que mi niña se acercaba desde la calle a la tienda. En ese momento ella tenía que estar en la escuela. Me quedé helada porque lo que estaba viendo no tenía sentido. La niña venía en muy mal estado. Estaba toda sucia y parecía como si un carro hubiera pasado encima de ella. Caminaba con trabajo y apenas podía mantenerse de pie. No quiero entrar en tantos detalles de cómo la vi porque era una imagen horrible, pero sí recuerdo que mi corazón se me detuvo en seco. Grité sin pensar, me paré de golpe y corrí hacia ella. La tomé de los brazos y la metí rápido a la tienda. Lloraba mientras le preguntaba qué pasaba. Le decía que dónde había estado, que por qué estaba así, que quién le había hecho eso. Mi niña no podía hablar. Estaba temblando como si tuviera frío. Parecía muda. Solo me miraba con los ojos perdidos. Yo la abrazaba fuerte, sin soltarla, con el miedo más grande que había sentido en mi vida. La senté en una silla dentro de la tienda y le dije que no se moviera. Le pedí que me esperara un momento. Le prometí que iba a traer agua para limpiarle la cara. Me di la vuelta para agarrar un trapo. En ese momento me di cuenta de que el repartidor me estaba mirando muy raro. Yo le dije entre llanto que era mi niña, que no sabía qué le habían hecho. Pero el repartidor me miraba confundido, como si no entendiera nada de lo que yo estaba diciendo. Volví la mirada hacia donde estaba mi hija. La silla estaba vacía, no había nadie. Ella ya no estaba ahí. Me quedé parada sin poder moverme. El repartidor me preguntó qué pasaba. Le respondí que mi niña estaba sentada hace un momento, pero él me dijo que no, que en todo momento yo había estado sola, que parecía que hablaba con alguien, pero que no había nadie conmigo. Fue por eso que se me quedaba viendo raro. Sentí que el cuerpo se me descomponía, que me quedaba sin fuerzas. Eso no podía ser verdad. Yo la había visto entrar a la tienda, la había tocado, le sentía el temblor en su cuerpo. Como pude, cerré la tienda y me fui corriendo a la primaria a buscarla. No dejaba de llorar en el camino. Llegué con el corazón en la garganta, y ahí estaba ella, en su salón de clases, como si nada hubiera pasado. La maestra me dijo que no había salido en ningún momento. Había estado en la escuela desde temprano. De regreso a la casa lloré más. No podía sacarme de la mente lo que había pasado. Sentí su cara, no era un sueño. Y sin embargo mi pequeña nunca había salido de la escuela. Esa noche me quedé pensando mucho. Trataba de darme una explicación, pero no la encontraba. Todo lo que me pasaba desde hacía meses se juntó en mi cabeza. Había ocasiones en las que me quedaba en silencio y le pedía a Dios que me ayudara. Lo hacía mientras estaba con mis hijos haciendo sus tareas. Me aguantaba lo más que podía, pero a veces no lograba contenerme y me ponía a llorar frente a ellos. No quería asustarlos, pero era imposible seguir aparentando que todo estaba bien. Había noches en que cerraba la tienda más temprano porque no tenía fuerzas para seguir. Me sentía derrotada. Pensé que lo mejor era salirme de esa casa. Ya no veía otra opción. Una tarde tomé el teléfono y le hablé a mi hermano. Le dije que le agradecía mucho el gesto que había tenido conmigo, que para mí había sido una ayuda enorme que me dejara vivir ahí con mi familia, pero que ya no podía cuidarle la casa. Sentía que el ambiente se había vuelto insoportable y que realmente ya no estaba cómoda. Le dije que prefería regresar con mis suegros aunque no me gustara mucho la idea. Solo quería estar más tranquila.
Mi hermano al principio parecía no entender mi decisión. Me dijo que pensara bien las cosas. Yo trataba de no entrar en detalles porque sabía que no me iba a creer o que iba a pensar que estaba exagerando. Pero él insistió tanto que terminé contándole todo. Le hablé llorando, sacando todo lo que había callado durante meses. Mi hermano trató de calmarme. Me dijo que respirara y que no me preocupara. Pero yo le aclaré que mi decisión ya estaba tomada. Le aclaré que solo nos quedaríamos una semana más, el tiempo suficiente para que buscara a quien rentarle la casa. Pero yo y mi familia ya no podíamos seguir ahí. Aunque no quisiera regresar con mis suegros, sentía que era lo mejor para todos. Entonces mi hermano me sorprendió con algo que no esperaba. Me dijo que me prestaba dinero para que pudiera rentar en el mismo municipio, que así podríamos empezar de nuevo sin necesidad de regresar con mis suegros, que lo hacía solo para que yo estuviera tranquila. Me quedé en silencio un rato. No quería aceptar, pero la verdad es que lo necesitaba. Al final le dije que sí. Le juré que le iba a pagar cada peso que me diera. Durante esa semana pasó algo que terminó de confirmarme que había tomado la decisión correcta. Una mañana recibí una llamada de la escuela. Me dijeron que mi hijo se había desmayado en plena clase. Me pidieron que fuera de inmediato. Cuando llegué lo encontré recostado, pálido y débil. Un médico lo revisó y me hicieron varias preguntas. Me dijeron que parecía estar desnutrido, que tenía que comer mejor. También comentaron que parecía que no dormía bien. Yo me sentí culpable porque en casa siempre trataba de darles lo mejor que podía. Pero era verdad que en los últimos meses los veía apagados, cansados y con menos ánimo para todo. Toda la familia estaba siendo consumida poco a poco, no solo en lo mental, también en lo físico. Ya era evidente que algo nos estaba drenando y que si seguíamos ahí podía ser peor. Nos mudamos a la semana de la casa de mi hermano. Yo ya no podía más. Solo le avisé a mi madre dónde íbamos a vivir. No quise decirle a nadie más de la familia. No quería preguntas ni comentarios. Sentí que era mejor guardar silencio y empezar de nuevo tranquila. Cuando llegamos a la nueva casa fue como volver a respirar aire limpio. Todo era diferente. No solo la pesadez se había ido, el lugar era más tranquilo y hasta se veía más iluminado. Me levantaba y ya no tenía esa sensación de cansancio en el cuerpo. Los niños también se veían más relajados y hasta dormían mejor. Mi esposo se mostraba menos irritable. Era como si hubiéramos dejado un peso muy grande atrás. Pero algo empezó a llamarme la atención los primeros días. Comencé a soñar con la casa de mi hermano. En esos sueños siempre sentía mucho calor, como si el aire mismo quemara. De repente todo se prendía en llamas y yo no podía salir. Sentía que el humo me ahogaba. En el sueño corrí a abrir puertas, pero estaban demasiado calientes. Quería salir, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si se derritiera poco a poco. Yo gritaba tan fuerte en esos sueños que sentía la garganta desgarrada. Pero lo peor era que no solo era mi grito. Escuchaba más personas, eran muchos, como si todos estuviéramos atrapados. Despertaba llorando con la respiración agitada y empapada en sudor. Después de varios días de lo mismo, decidí echar agua bendita en la nueva casa. Lo hice con fe y con la esperanza de que eso me ayudara a dormir tranquila. También encendí una veladora en una esquina. Me repetí a mí misma que lo único que quería era calma. Por recomendación de mi madre fui con una santera para que me hiciera una limpia. No quise meter a mi esposo ni a mis hijos en esto. Preferí ir sola porque quería escuchar lo que esa mujer me decía, sin que nadie más opinara. Ella me escuchó y después me dijo que el lugar de donde venía estaba contaminado. Me aseguró que ahí había un trabajo de brujería hecho para mí, que por eso tenía esos sueños, porque todavía quedaban energías pegadas a mi vida. Me dijo que no era casualidad todo lo que había pasado en esa casa. Lo mejor era cortar con todo lo que me ligara a esa mujer. La santera empezó a rezar por mí. Me puso las manos en la cabeza y en los hombros. Me dio masajes suaves mientras seguía murmurando oraciones. Yo cerré los ojos y traté de concentrarme en lo que sentía. Ella después me dio algunos consejos para evitar malas energías. Me dijo que ya no pensara en Isabel,
que cada vez que lo hiciera no debía llenarme de coraje ni de miedo, que al contrario, lo que debía mandarle eran bendiciones, que le deseara lo mejor. Según ella, esa era la forma de debilitar cualquier mal pensamiento que mi cuñada me enviara. Al principio me pareció extraño porque en mi corazón había mucho rencor hacia ella, pero entendí que si quería paz tenía que intentarlo. También me recomendó poner sal en la puerta de la casa, que la esparciera en la entrada para que sirviera como protección. Me pidió que colocara un espejo mirando hacia afuera, justo frente a la entrada, para que reflejara cualquier mala energía que quisiera entrar. Además me dijo algo que no había escuchado antes, que cada mañana al abrir la puerta me hiciera a un lado antes de salir, que no me pusiera de frente de inmediato para que mi cuerpo no absorbiera lo que pudiera estar esperando en la entrada. Yo escuchaba con atención todo lo que me decía. Me lo repetí varias veces para no olvidarlo. Sentí que esas palabras eran una guía para empezar de nuevo con más seguridad. Salí de ahí con una mezcla de alivio y esperanza. Esa misma noche hice lo que ella me recomendó. Puse sal en la entrada y coloqué un espejo pequeño que tenía guardado. Cuando abrí la puerta al día siguiente, me hice a un lado como ella me había dicho. Y aunque eran pasos sencillos, me sentí más tranquila. Mi vida comenzó a mejorar de buena manera. En unos meses sentí que todo se hacía más simple. Mi esposo volvió a ser el mismo de antes. Ya no lo veía molesto ni cansado como cuando vivíamos en la casa de mi hermano. Hasta jugaba de nuevo con los niños, y eso me dio mucha tranquilidad. Mis hijos también mejoraron. Mi niña volvió a jugar con sus muñecas. Se reía como antes y ya no se quedaba dormida por las tardes. Mi hijo mayor recuperó sus ganas de estudiar y poco a poco volvió a sacar buenas calificaciones. Era como si la oscuridad que teníamos encima se hubiera levantado. Yo también me sentía más ligera. Dormía un poco más tranquila, aunque todavía de vez en cuando soñaba cosas raras, pero nada parecido a lo de antes. Con el paso de los años me enteré de lo que le había pasado a Isabel, mi cuñada. Y aunque yo ya no quería meterme en su vida, era imposible no saber porque mi hermano a veces me lo comentaba. Era como si todo lo que ella había hecho se le hubiera regresado pero triplicado. Lo primero que se supo fue que enfermaba con mucha facilidad. Mi hermano me decía que en ocasiones tenía que estar hospitalizada porque se desmayaba. A veces pasaba varios días en el hospital. Después regresaba a su casa sin una explicación clara. Mi hermano me decía que él sentía que no era del todo verdad, que muchas veces lo hacía solo para sacarle dinero, que exageraba sus males para que él le mandara más. Aún así, con el tiempo empezaron a salir más cosas. Según sus propios hijos, ella se ponía muy nerviosa de la nada. Decían que parecía tener visiones de seres oscuros que solamente ella podía ver. Una vez mi hermano me contó que su hija le dijo algo que lo dejó preocupado. Le dijo que su mamá aseguraba que había alguien en la casa. Un hombre vestido con una manta oscura que según ella se paseaba por la sala. Lo extraño era que nadie más lo veía, solo ella. Sus hijos contaban que en ocasiones su madre gritaba en plena madrugada, asegurando que ese hombre había estado en su cuarto, que se había parado junto a la cama mirándola mientras ella dormía. Pero cuando encendían las luces el cuarto estaba vacío y la casa siempre estaba cerrada. Para ese tiempo los hijos de Isabel ya eran adolescentes. Ellos no le creían mucho. Pensaban que su madre intentaba manipularlos o que les estaba mintiendo para que se quedaran con ella. Pero también contaban que en algunas ocasiones las reacciones de su madre parecían demasiado reales. Gritaba fuerte, lloraba y hasta entraba en pánico. Yo escuchaba estas cosas y me quedaba pensando. No quería alegrarme de lo que le pasaba porque no era correcto, pero tampoco podía ignorar que parecía una consecuencia de todo lo que había hecho. Era como si las cosas que sembró en su vida ahora le regresaban con más fuerza. Mi hermano decía que ya estaba cansado de lidiar con ella, que aunque le mandaba dinero para sus hijos, Isabel siempre buscaba cómo hacerlo sentir culpable, que nunca le bastaba lo que recibía, y que sus historias con ese hombre oscuro en la casa ya eran de todos los días. Con el paso de los años me fui enterando de más cosas de Isabel,
Después de que sus hijos crecieron y se fueron a estudiar a la universidad, ella quedó sola en la casa. Según me contaba mi hermano y otras personas de la familia, casi no la visitaban. Era como si le tuvieran cierto rechazo. Decían que sus propios hijos solo iban de vez en cuando, que nunca se quedaban mucho tiempo. Era evidente que no tenían paciencia para estar con ella. La relación ya no era cercana. Y aunque en parte me daba tristeza escuchar eso, tampoco me sorprendía. Porque Isabel siempre había sido una mujer conflictiva y poco tolerante. Además de eso, se peleaba con todos, con vecinos, con parientes, incluso con la poca gente que todavía se acercaba a ella. Se comportaba como una niña caprichosa. Si algo no se hacía como ella quería, armaba un escándalo. Era como si los años no le hubieran enseñado nada. Y toda la familia, incluso la suya propia, ya estaba cansada de sus actitudes. Por eso preferían dejarla sola. Con el tiempo se fue quedando aislada. Todo el mundo se quejaba de ella. Decían que siempre se hacía la víctima, que hablaba de que todo le pasaba solo a ella, que se enfermaba, que la traicionaban, que nadie la quería. No había conversación con Isabel que no terminara en un drama. La gente que todavía hablaba con ella decía que la mujer repetía una y otra vez lo mismo, que alguien le estaba haciendo brujería, que le tenían envidia. Ella aseguraba que esa era la razón de todas sus desgracias, pero la mayoría coincidía en que ya no tenía control de sus palabras, que estaba perdiendo la cabeza. Algunos familiares contaban que cuando estaban con ella se ponía muy nerviosa. Movía mucho las manos como si no pudiera estarse quieta. Miraba hacia los lados constantemente, como si alguien la estuviera siguiendo con la vista. Era inquietante estar cerca de ella porque transmitía miedo. Los que se atrevían a visitarla decían que daba la impresión de que ya no vivía en la realidad, que hablaba sola, que se quejaba de que había sombras siguiéndola. Por la noche no dormía y se quedaba despierta mirando hacia las esquinas de la casa. Yo lo escuchaba y pensaba que todo lo que sembramos en la vida tarde o temprano regresa. Isabel se había encargado de llenar de problemas a todos los que la rodeaban, y con los años se quedó sola. Era duro escucharlo, porque yo también pasé momentos difíciles con ella. La conocí cuando todavía era joven y con fuerzas, y ahora me la describían como alguien que asustaba, que daba miedo, que parecía vivir en un mundo aparte. Mi cuñada falleció hace unos años. Su casa, la misma donde vivió después de separarse de mi hermano, se quemó. Fue un hecho que movió a toda la familia. La noticia corrió rápido y nadie lo podía creer. Hasta la fecha no se sabe exactamente qué pasó. Algunos dicen que alguien provocó el incendio. Otros dicen que ella misma lo ocasionó. Las versiones son muchas y todas distintas, pero lo único seguro es que Isabel no sobrevivió. La noticia me dejó con sentimientos encontrados. Cuando me enteré me quedé en silencio un buen rato. No supe qué pensar. Con todo lo que había pasado entre nosotras, era imposible no recordar cada momento de conflicto, cada palabra pesada que me dijo. En la familia se hablaba mucho de lo raro del incendio. Algunos decían que fue muy rápido, que en cuestión de minutos las llamas habían consumido gran parte de la casa. Otros aseguraban que ella ya estaba muy mal de la cabeza, que tal vez dejó algo encendido sin darse cuenta. Lo cierto es que nunca se aclaró nada, solo quedaron las teorías. A veces pienso en todo lo que viví en esa casa de mi hermano y en cómo terminé huyendo de ahí con mi familia. Pienso en lo que después supe de Isabel y de todo lo que vivió en sus últimos años. Me da tristeza pensar que terminó sola, que se fue en esas circunstancias tan duras. Y aunque es inevitable recordar lo conflictiva que fue, en el fondo solo espero que al final haya encontrado descanso, que de alguna manera su alma esté en paz. Yo con el tiempo aprendí a dejar atrás lo que me hizo. No gano nada guardando rencor. Lo único que pido es que esté descansando, que lo malo que cargaba se haya apagado con ella. Porque si algo entendí de todo esto, es que el rencor y la envidia solo destruyen, y muchas veces terminan consumiendo a la misma persona que lo provoca. Hoy cuando pienso en Isabel lo hago con distancia. No me alegro de lo que pasó, tampoco lo celebro, solo lo acepto como parte de la vida.
Una historia que hasta hoy sigue dejando preguntas sin respuesta. A veces me sorprendo pensando en ella y me pregunto si de verdad habrá encontrado paz al final. Si allá donde esté ya no tiene que pelear con nadie. Eso es lo único que deseo, que después de tanto dolor y de tanto pleito al menos haya podido descansar. Hola mi linda comunidad, les mando muchos saludos. Espero que tengan mucha salud, tranquilidad y sobre todo, que estén rodeados de gente que los quiera. Me gustaría agradecer a todos por sus comentarios. En verdad que ya espero leerlos cada vez que subo videos. Me alegran la vida. Ustedes son mi familia. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.